Bueno, otra vez, pues, nuevamente reencontrándonos en esta unidad curricular y de verdad muy contenta por contar con un grupo tan excelente como ustedes. Quería desearles, bueno, el mayor de los éxitos, tal cual como ustedes ya han venido trabajando en algunas asignaturas anteriores, pues quería mostrarles acá desde mi PC el programa para que ustedes ya en su tiempo de trabajo autónomo y diferido puedan visualizarlo. Cualquier duda, pues bueno, al final de la conexión podemos conversar. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para visualizar el programa de esta unidad curricular. Acá está el programa, bueno, cuáles son las asignaturas que consta, las semanas, las horas, algunas recomendaciones de estudio que se escribe acá, en qué consiste esta unidad curricular, como es la teoría del juego o teoría de los juegos, como lo llaman algunos autores, cuál es la finalidad de este juego, de esta unidad curricular, pues comprende algunos aspectos, algunos contenidos sobre los conceptos, sobre cuál fue su origen y por supuesto, pues en el transcurso de esos contenidos se van a ir mencionando algunas generalidades que les va a permitir a ustedes comprender, captar esa información y también cuál va a ser ese enfoque, cuál va a ser esa proyección de esa teoría del juego. De igual manera, pues se van a analizar los grandes pensadores, los grandes creadores de esta teoría del juego, como es John von Neumann, Oscar Morgenstern y John Nash, que ellos fueron los grandes pioneros de esta teoría de los juegos. Y por supuesto, pues voy a ir relacionando cuáles fueron esas aplicaciones prácticas de la teoría de los juegos para que ustedes comprendan en qué consiste esta teoría y por supuesto pues se irá mencionando en algunas actividades algunos ejemplos de aprendizaje. Acá pues les escribo el gran objetivo general, como es que cada un participante pues va a hacer uso de estos modelos, de algunas interacciones, de algunas estructuras que ya están bien formalizadas, bien sistematizadas, para que les sirva a ustedes como incentivos para construir algunas estrategias haciendo uso de la teoría de los juegos y de esta manera pues puedan ser aplicables a cada uno de sus contextos donde se desenvuelve en ese nivel educativo. También pues quise colocar acá algunos objetivos de competencias más específicas, donde ya de acuerdo con las competencias de cada estudiante en particular, pues se pretenden alcanzar, como es comprender cuáles son los principales conceptos, cuáles son las definiciones y cuáles son los elementos que comprende esa teoría del juego. De igual manera, pues quise describir algún marco eh, lógico y coherente con algunas situaciones que se presentan en diferentes campos de aplicación de la matemática, como es la teoría de los juegos. De igual manera, quise que como gran objetivo, un objetivo específico, puedan utilizar en la teoría del juego, puedan utilizar los instrumentos que proporciona esta teoría del juego. ¿Para qué? Para que se pueda realizar algunos análisis estratégicos y de aplicación práctica. Analizar algunas situaciones estratégicas, entre estos algunos temas que ustedes también pueden tomar de esta unidad curricular y irla vinculando con su trabajo de investigación. También puedan apreciar cuáles son las aplicaciones que ha tenido de manera general, de manera universal, la teoría de los juegos a múltiples problemas, a las diferentes áreas, sobre todo al área de la economía y en los diferentes contextos, en este caso, para ustedes en la aplicación de la matemática pura. Y por supuesto, cuáles son algunos objetivos que van a estar asociados a esas competencias ya de manera transversal, que los va a impregnar en los diferentes contextos. Como es, pueden ayudarles a refinar, pueden ayudarles a sistematizar algunas estrategias, haciendo uso de estas técnicas de estudio, utilizando la teoría de los juegos en algún trabajo de su actuación didáctica, en esa práctica pedagógica, de manera que su contenido pues se haga un poco más efectivo y se pueden promover el logro de un aprendizaje más significativo. De igual manera, con esta unidad curricular se pretende también como objetivo específico que en cada uno de estos, de ustedes como participantes, puedan promover un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, que
hoy día, pues, cuando se trabaja de esa manera, se genera eh, más comprensión, se genera más entusiasmo, se genera más motivación, que todo esto nos ayuda a nosotros a fortalecer esa actividad y esa práctica profesional, compartiendo saberes, como lo estamos haciendo en este nivel ya de doctorado y por supuesto, pues cada uno lo visualiza desde las experiencias en el campo relacionado con la teoría del juego. Acá están los contenidos. Esta materia comprende 5 unidades matemáticas. En la primera unidad, que es el origen del juego, donde allí, pues hoy les voy a presentar algunas definiciones, cuál es el origen de la teoría del juego, sus definiciones, los elementos presentes en todo juego, lo que es la información, lo que es la acción, los jugadores, las estrategias, el pago, el equilibrio y solución, por supuesto, pues fundamentado en los textos que he leído de acuerdo con la revisión de la literatura. La unidad número 2, que se titula Trabajo de investigaciones sobre la teoría de los juegos, es decir, qué se ha hecho sobre la teoría de los juegos, cuáles son los trabajos que ha presentado esos grandes creadores, los grandes inventores, como fue John von Neumann, Oscar Mortensen y John Nash, y por supuesto que cada uno de ellos hizo sus aportes a esta teoría. En la unidad número 3 se titula categorías de juegos. Acá pues se va a presentar algunos ejemplos y algunas conceptualizaciones relacionadas con los juegos simétricos, asimétricos, con los juegos de suma cero o distancia cero, con los juegos cooperativos y no cooperativos, de acuerdo con el equilibrio de Nax, los juegos simultáneos o de secuencialidad y los juegos que son de información perfecta o imperfecta. Esos son los tipos de juegos que vamos a trabajar en esta unidad curricular, en esta unidad temática titulada Categorías del juego. En la unidad número 4, ya a través de ejemplos, se va a trabajar lo que es la aplicación de la teoría del juego, acá donde se va a hacer alguna descripción de cada uno de estos juegos que mencionaba anteriormente con su respectivo ejemplo y, por supuesto, cuáles son las estrategias que nosotros como docentes aplicamos a ese nivel educativo. Y el tema de unidad, la unidad número 5, que se titula Teoría del Juego, y es donde ustedes van a vincular todos esos conceptos, las estrategias y en qué se pueden servirles a ustedes para ese trabajo de investigación, para a lo mejor sustentar su marco teórico, para a lo mejor tomar algunas referencias y convertirlos en estrategias o en esa construcción de ese modelo matemático que ustedes pretenden alcanzar o en esa aproximación teórica que ustedes pretenden generar en el trabajo de investigación. Y bueno, acá pues la metodología, como siempre, vamos a trabajar 5 encuentros, 3 encuentros síncronos y 2 encuentros asíncronos. Y por supuesto, pues a través del canal de YouTube y a través del el canal del IESIS. Acá está el cronograma. La primera unidad la vamos a ver hoy en el día de hoy, la segunda unidad la próxima semana, la tercera unidad la semana número 3, la cuarta unidad la semana número 4 y la quinta unidad la semana número 5. Acá les especifico para que ustedes tengan bien claras las fechas, cuáles son, qué fechas vamos a trabajar, los encuentros síncronos. Hoy día 20 comenzamos con la primera clase, el otro encuentro es el día 3 de febrero y el tercer encuentro síncrono es el día 17 de febrero, el sábado. Y los encuentros asíncronos, pues ya yo les dejo los videos tutoriales allí para que ustedes puedan visualizarlos y de acuerdo con esa información, pues van trabajando y van desarrollando las actividades que he propuesto en este programa instruccional de esta unidad curricular. Esos encuentros síncronos serían los días sábados, el día 27 y el día 10 de febrero. También quería decirles que cualquier duda, pues bueno, nos podemos comunicar a través del grupo del WhatsApp o como ustedes lo prefieran, me escriben por la plataforma, por el aula virtual del instituto. Acá están las actividades de evaluación. Vamos a desarrollar 3 actividades de evaluación. La primera actividad que tiene que ver con la actividad número 1, con el origen de la teoría de juego. ¿Cuál es la actividad que cada uno de ustedes va a realizar? Van a elaborar una infografía. ¿Qué consiste esa infografía? Con todos los aspectos, con todos los elementos que debe tener una infografía.
En este caso, van a trabajar el contenido de la definición de juegos, alguna referencia sobre el origen de juego, pero muy sinóptica, alguna definición de teoría de juego fundamentada en algún autor, cuál es la importancia, pueden colocar unos 3 o 4 literales, y algunos de los trabajos más puntuales que han realizado estos visionarios y pensadores como lo son John von Neumann, Oscar Morgenstern y John Nash. Y por supuesto lo van a apuntar a la herramienta tarea de la unidad número 1. Esta actividad tendrá una ponderación del 40%. Luego van a realizar la siguiente actividad relacionada con la actividad con la unidad número 4, titulada Aplicación de la teoría del juego. En esta actividad ustedes van a participar en el foro que aparece en el aula virtual de la unidad número 4 en el debate aplicación de la teoría del juego. Y van a publicar un cuadro comparativo con al menos 3 juegos. Y van a decir cuál es la similitud y cuáles son las diferencias en cada uno de esos 3 juegos. Pueden trabajar con un juego simétrico o con un juego asimétrico. Pueden también mencionar un juego de suma cero o distancia cero, y pueden también mencionar un juego cooperativo o un juego no cooperativo. Eso sí es a criterio de selección de ustedes. Entonces, en función de estos 3 juegos, ustedes en ese cuadro comparativo van a describir cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Luego, al final, van a destacar, van a escribir con cuál ustedes mejor se identifican. Y por supuesto, van a justificar. Me identifico con el juego simétrico titulado tal cosa por esto y por esto. O sea, van a decir el por qué ustedes se identifican con ese juego. O si a lo mejor hay otro juego que también les llama la atención y se identifican no solamente con uno, sino con otro que ustedes han mencionado allí. Yo acá les digo que son 3 juegos. Ustedes pueden hacer la comparación entre 4, entre 5, entre 6 juegos, pero yo les estoy planteando solamente 3 juegos. De ahí en adelante ustedes pueden ampliar un poco más si lo quieren hacer. De igual manera, esta actividad tendrá una ponderación del 30%. Y luego la unidad número 3, perdón, la actividad número 3, que está relacionada con la unidad número 4. Se titula Teoría del juego, vincularlo con su trabajo de investigación doctoral. Acá ustedes también van a participar en el foro que aparece allí en el aula virtual de la teoría del juego, en el debate donde dice vinculación, para que no abran más debates, sino solamente en el debate que dice vinculación, y van a dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿De qué forma vincularían la teoría del juego a su investigación doctoral? O sea, ¿cuáles son los elementos que a ustedes más les pareció interesante de esta unidad curricular y cómo ustedes la pueden ir relacionando a su trabajo de investigación doctoral? Puede ser que a lo mejor sea muy poco la integración, o puede ser que a lo mejor pueden hacer uso de algunos elementos de esta unidad curricular y la pueden ir vinculando con su trabajo de investigación. O algunas de las lecturas que les he dejado acá en el aula virtual, también pues ustedes pueden tomar de allí como referente para poder ir sustentando su formulación del problema, para poder ir describiendo su objeto de estudio. Y bueno, como ya ustedes tienen ya el primer papel de trabajo, pues ya aprovechemos esta unidad curricular para ir sustentando, para ir desarrollando en la medida que van eh, cumpliendo, cursando con algunas asignaturas de este doctorado en matemáticas. Por supuesto, pues acá al final de este programa, pues dejo las referencias bibliográficas que me he fundamentado para realizar este programa. Ya comenzamos con la primera unidad de esta unidad curricular, ¿cómo se llama? Origen de la teoría del juego. ¿Sí? Esto es una materia muy bonita, de verdad que bueno, la traté de hacerlo más este, llamativa, amigable posible. Y el material que apunté allí en el aula virtual, yo sé que también les va a ayudar bastante porque son algunos libros muy actualizados del 2018, inclusive conseguí uno del 2021, pero no pude conseguir un poco más la información hacia el 2023. Pero bueno, yo creo que ya en el transcurso de estos días voy a hacer más intentos para buscar esa información y por supuesto pues se la iré anexando, incorporando al aula virtual con respecto a los apartados de la unidad número 2. Entonces, como lo dije anteriormente, esta unidad
número uno se titula Origen de la teoría del juego. Quise Ah, iniciar esta primera parte hablando o describiéndole un poco, pues de acuerdo con la revisión que hice, sobre en qué consiste, cómo se llama esta palabra, cómo se llama, cómo se define este término juego, ¿sí? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término juego es descrito, es conceptualizado como aquella acción, como aquel efecto de jugar por entretenimiento. También lo definen y lo conceptualizan como una actividad. Esa actividad que cuando se menciona juego, entonces es una actividad que generalmente se utiliza para qué, para divertirse o para entretenerse y en la que nos permite a nosotros ejercitar alguna capacidad o alguna habilidad o alguna destreza. También algunas conceptualizaciones lo refieren como esa actividad ya haciendo como un híbrido a las dos anteriores, como esa actividad recreativa que puede ser tanto física como mental. Y por supuesto, acá más un poco más amplia, en la que compiten dos o más personas y que esas personas se someten a unas reglas y en el cual se gana o se pierde. Por ejemplo, un juego de ajedrez, un juego de naipes, un juego de billar, un juego de pelota, un ludo, algunos juegos de mesa, bueno, entre todos los que nosotros conocemos y, por supuesto, hay otros juegos muy nuevos. Entonces, noten ustedes que acá esta definición de esta Real Academia es un poco más completa, es un poco más general, es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque ya la define ese término juego como esa actividad que puede ser tanto física como mental y que es una actividad recreativa y que, por supuesto, ya se genera otro término más que es la competencia entre dos o más personas. Y por supuesto que sigue un sistema de reglas o una serie de instrucciones o de procedimientos, por supuesto, para ver cuál se gana o cuál se pierde. Esta es la definición que me gustó bastante porque es la que está más relacionada con esta unidad curricular. Etimológicamente, pues es importante saber que el término juego proviene del latín, que significa yocos o ludos, que se refiere al ludere, que significa diversión, que significa entretenimiento, que significa broma, que significa chiste y que significa juego. Ahora bien, ya teniendo un poco más claro a qué se refiere esta terminología, pues quise también conceptualizar o haciendo uso de otros eh, autores como Nicholl sobre qué es un juego. Este autor de 1997 refiere que juego es cualquier situación en la que los individuos deben tomar decisiones estratégicas y de acuerdo con esas decisiones estratégicas, pues se obtiene un resultado final que depende de cada uno cómo lo decida hacer. También quise citar de una manera muy sinóptica el concepto de Ferguson y Gould en 1975, que me gustó bastante, y este autor pues conceptualiza lo que es un juego como una situación en la que solamente compiten dos o más personas. Por otra parte, quise señalar a estos dos autores, Nagala y Miller, de 1971, donde ellos conceptualizan el juego como cualquier problema que sirve para qué, para tomar decisiones y donde el rendimiento que obtiene una persona depende no solo de las decisiones, de las propias decisiones, sino que también depende de las decisiones de otras personas que van a participar en un juego. Entonces, bueno, acá pues, como ustedes pueden notar, se va avanzando, se va ampliando más este concepto de juego. Entonces es importante para que nosotros lo tengamos presente, que a medida que van eh, surgiendo más autores, más investigadores, pues por supuesto que van ampliando un poco más este concepto. De acuerdo con la UNAM 2020, que lo quise citar, un poco una definición más actualizada, definen el concepto de juego, lo que es juego, como una situación de decisión.
que tiene como característica una interdependencia más estratégica y que está gobernada o que está sugerida por reglas. Y luego esas reglas pues, nos va a dar como un resultado más definido. Entonces, bueno, esto es una definición muy actualizada y por supuesto he notado que se ha hecho un enfoque de diferentes autores. Acá, pues, quise citar también el concepto de Huizinga. Este autor es excelente, yo lo trabajo, pero ya no a nivel de matemática pura, sino a nivel más de matemática aplicada, Mira, pues, donde trabaja lo que es juego, trabaja lo que es juego y trabaja lo que es complejo. Él define el juego como una acción, como una actividad más voluntaria que sea realizada, pero ya de forma libre y que es desarrollada bajo determinados patrones, bajo determinadas reglas que son obligatorias para los participantes y quienes de manera voluntaria pues buscan utilizarlos bajo un sentimiento más de tensión y más de alegría. Entonces noten que este autor utiliza los juegos más hacia la parte recreativa, más hacia la parte para introducir el concepto académico. Ok. Creo que hay ok, ya, gracias. Ya para silenciar el micrófono. Hay otro autor, Cajigal 1996, que él también define el concepto, la terminología de juego, pero ya desde otro punto de vista, ya más como una acción libre, como una acción mucho más espontánea, mm, como una acción más desinteresada que se efectúa en cualquier momento del espacio, en cualquier contexto de la vida y por supuesto de acuerdo con las reglas que se permite determinar que están establecidas o también reglas que se improvisan en el momento del juego y que se mantienen en un espacio más de tensión. Este es Cajigal, 1996. También, pues, hay otro autor que es muy reciente, que ustedes van a revisar ese libro que lo coloqué allí, lo apunté allí en el aula virtual de Castiblanco 2018. Él define el juego como una práctica, pero más de simulación de conflictos y de intereses, que está limitada por unas reglas que se han sido determinadas, que han sido establecidas y que van sucediendo, que se van dando en un espacio, en un contexto, en un tiempo, por los participantes o que surgen de la situación inmediatamente cuando se está realizando un juego, qué sé yo, de ajedrez, cuando se está realizando un juego de naipes, de ludo, cualquier juego de mesa, pero que siempre sigue un modelo, que siempre sigue un patrón y que esta práctica nos ayuda a realizar cada vez mejores acciones. ¿Para qué? Para apoyarnos en esa toma de decisiones, bien sea en cualquier organización. Pues este concepto está más dirigido hacia la parte de aplicación práctica. Y acá pues quise mencionarle cómo han tomado estos autores clásicos, estos investigadores clásicos, la teoría del juego, ¿sí? Por ejemplo, Freud eh, hizo una relación desde su teoría psicoanalista y él desde esta tercera, o sea, mm, hizo la relación de que cada vez que jugamos es por placer, por esparcimiento, ¿sí? Entonces lo relaciono más con placer. Este otro autor, Wittgenstein, que es un autor más asiático, pero muy clásico, él relacionó la teoría del general del juego, pero ya como una actividad que es propia de la edad de los niños, pero con adultos, sino solamente se va a la etapa infantil. Vygotsky, en su teoría de la socialización, él relacionó esa actividad lúdica, trabaja no la palabra juego, sino la palabra lúdica, esa actividad constituye como un espacio para motivar el desarrollo de cualquier ser humano y que es en las actividades, las características de esta actividad lúdica siempre está determinada por el medio social. Entonces, él trabaja más esa parte de jugar, pero a través de esa interacción con el espacio, con el contexto donde se está desenvolviendo ese ser humano. Y Jean Piaget
También vinculó la teoría del juego con su teoría psicoevolutiva, pues este autor se refiere más al- a la parte del juego, pero hacia el niño, donde él considera que el niño en esa etapa o en esas etapas que trabajó Jean Piaget, él necesita jugar. ¿Pero para qué necesita jugar? Para poder interactuar con la realidad. Entonces, bueno, quise mencionarles cómo estos autores clásicos, investigadores, psicólogos, sociólogos, pudieron relacionar a través de sus teorías también mencionaron su teoría del juego. Entonces, noten que desde el siglo XVIII se está hablando también de la teoría del juego, pero cada uno de estos autores la relacionó con la teoría que ellos fueron creadas por ellos. Y bueno, ya llegamos al siglo XIX, siglo XX, ya surgen estos grandes creadores, inventores de esta gran teoría, como lo fue John von Neumann, donde él habla de la teoría del juego. Esta teoría fue creada por este matemático húngaro, como lo es John von Neumann, en el año 1903, o sea, en el siglo XX, 1957, y también fue creada por el economista Morgenstern con la publicación de su libro Teoría de los Juegos y Comportamiento Económico, 1944. Noten que este economista creó esta teoría con la finalidad de aumentar las ganancias y también para darse cuenta cuándo se ganaba y cuándo se perdía. De igual manera, quise citarles acá John Fornatz, este fue también un economista y un matemático que creó la teoría del juego y la fue relacionando con la geometría diferencial, con las ecuaciones de derivadas parciales, tuvo 4 premios Oscar, un excelente economista y matemático, y por supuesto obtuvo el premio Nobel de la economía. Oscar Morgenstern también relaciona la teoría del juego, perdón, relaciona la matemática con la economía y él considera que en la teoría del juego sirve para hacer una medición, pero de calidad. Entonces noten que el planteamiento, estos autores investigaron dos grandes planteamientos, como lo es, voy a medir para acá. Ajá, hicieron el planteamiento matemático estratégico no cooperativo y también crearon el planteamiento coalicional o cooperativo. ¿Ok? Entonces, estos fueron los planteamientos que hicieron estos dos grandes o tres grandes creadores de la teoría. También acá quise un poco hablarles sobre, ya un poco más avanzado, sobre cómo se ha relacionado la teoría del juego en las distintas ramas que nos desenvolvemos en diferentes campos, en diferentes áreas. Tomando ya en consideración, haciendo un compendio, una precisión más de lo que he venido diciendo, de esas conceptualizaciones de los eh, investigadores clásicos y estos investigadores que fueron los creadores de la teoría del juego a partir del siglo XX. Ellos consideran que la teoría del juego también es vista como una rama de la matemática, pero que tiene aplicaciones más que todo hacia la economía, hacia la sociología, hacia la biología y hacia la psicología. Ustedes lo pudieron visualizar cómo cada uno de estos psicólogos, de estos sociólogos, fueron relacionando esta teoría del juego. También consideran que la teoría del juego es una herramienta que va a ayudar a analizar problemas para qué, para optimizar y para generar más calidad, para poder hacer una interacción y es una máxima utilidad en cada una de estas áreas. También algunos visualizan la teoría de juego como un esquema más de análisis, pero de situaciones muy estratégicas, sobre todo los economistas. Y acá pues les quise también presentar, relacionado también con la teoría del juego, que algunas características muy particulares de esta teoría. Esta teoría del juego utiliza modelos, también utiliza análisis matemático. ¿Para qué? Para explicar esa parte lógica, esa parte de interacción, también ese
ese proceso del cómo se lleva a cabo las estrategias que utilizan los individuos. Es decir, en otras palabras, la teoría del juego nos permite estudiar a nosotros la forma, el estilo en que los jugadores responden más a incentivos, más a motivaciones y, por supuesto, cómo se comporta un ser humano, cómo va a ser su conducta a la hora de tomar una decisión. Entonces, es decir, lo que se refleja en un juego es también pues, se puede reflejar en su comportamiento, en su desempeño del ser humano en cualquier otro contexto. Otros visualizan otra característica de esta teoría de los juegos, es vista también como una rama de la matemática que también es aplicable a la economía, a la sociología, a la biología y a la psicología, pero que analiza más esa interacción, esa relación entre las personas que toman decisiones pero de acuerdo a cómo están incentivados. ¿Sí? Y cómo se ha formalizado. Esto, por supuesto, que tiene bastante aplicación práctica sobre todo en la parte nuestra, en el contexto de la matemática. Ya otra característica un poco más amplia, dicen que el juego es de varios agentes, por supuesto, de varias personas que buscan maximizar la utilidad, eligiendo determinados cursos de acción, de allí que la utilidad que cada individuo le presta a un juego depende de su comportamiento, depende de sus acciones que han escogido por el resto del día. Noten que cuando se está jugando, por ejemplo, un ajedrez, ¿qué hace la persona? Visualiza sí, cómo juega, cómo va a ser la mejor jugada, qué hace, y por eso o se gana o se pierde. Entonces, acá la puntualicé, otra aspecto, otra característica relacionada con la teoría del juego, haciendo un compendio de la revisión de la literatura, noté que la teoría de juego es una teoría matemática que nos sirve a nosotros para modelar situaciones de conflicto, pero mucho más específicas. Es decir, una situación de conflicto que se genera, pero a través del juego. Es una situación en la cual cada individuo o los individuos, en este caso los individuos son los jugadores, que van a interactuar y que van a obtener resultados que dependen de esa interacción. Bueno, esta última característica, esta última definición, pues la redacté de acuerdo con la lectura que hice haciendo esa revisión. Y acá, pues, de una manera bastante eh, concreta, dejo para que ustedes lo tengan como referencia, ya en qué consiste la teoría del juego, en qué se basa, como diríamos, en qué se fundamenta o cuál es la base de esa teoría de juegos. Entonces, la teoría de juegos ya aplicable a la economía, a la matemática, a la sociología, a la psicología, representa una teoría de organización, pero una teoría de organización que tiene que ver con no solo con la viabilidad, sino con la negociación y con la aplicación. Entonces, vio que ya la teoría de los juegos se relaciona más con la parte economista, pero más aplicable. También quería decirles que el objeto de la teoría de juego no es un análisis al azar o de los elementos más aleatorios que surgen muy fortuitos, sino más de todo de los comportamientos estratégicos de los jugadores. Y es aquí donde entra en juego el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, que tiene que ver con la matemática. Entonces, la teoría del juego tiene que ver con el comportamiento racional, lógico, crítico, puntual, en situaciones que son muy, pero muy interdependientes. Puede involucrarse intereses comunes cuando hay coordinación, es decir, cuando hay un patrón, cuando hay unas instrucciones, cuando hay un procedimiento a seguir. Por ejemplo, que nos organizamos, vamos a jugar ajedrez, primero se nombra un líder, segundo se designan los jugadores, o sea, un procedimiento, como una serie de instrucciones. Entonces pueden involucrarse allí intereses comunes, de acuerdo a cómo se coordinan. Y pueden involucrarse intereses más competidores que tienen que ver con las rivalidades del que quiero ganar, no quiero perder, qué pasa si pierdo, qué pasa si gano. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esos intereses más competidores. Y en esta
lámina ustedes pueden apreciar ya el objetivo preciso, básico de la teoría de juegos. Primero, nos permite generar explicaciones, nos permite generar predicciones, si voy a ganar, no voy a ganar, será fortuito, será aleatorio, ¿sí? A través de un enfrentamiento entre los jugadores que nos permite tomar decisiones, que nos permite generar, crear estrategias para, bueno, para ese comportamiento y para desempeñarnos en cualquier contexto o en cualquier área. Entonces, ya haciendo una síntesis, el objetivo de la teoría de juegos no es más sino la determinación de patrones de ese comportamiento racional, eh, eh, crítico, en que los resultados van a depender de esas actividades o de esas acciones o de ese desempeño que realizan los jugadores, pero de manera independiente. Y por supuesto, pues acá les muestro los términos que se manejan en una teoría de juegos. Primero que nada, la teoría. Sí, no es más sino las hipótesis, las consecuencias que se van a aplicar a toda ciencia o parte de ella que es importante. Las hipótesis, que es los supuestos, que son las ideas con base a los datos que nos permiten a nosotros argumentar un hecho que puede ser probable o que no puede ser probable. También otro término que se maneja en la teoría del juego son los conflictos de intereses, que este conflicto de intereses tiene que ver con la situación que se da entre dos o más personas, cuáles son los intereses, pero de manera independiente, que buscan que cada uno de esos jugadores puedan negociar para obtener el mayor provecho de acuerdo con sus intereses y, por supuesto, pues de acuerdo con sus necesidades muy particulares. Aunque estos son los términos de la teoría de juego, que son como es la teoría, como son las hipótesis, como es el conflicto de intereses, como son los agentes, pueden ser natural o pueden ser jurídicos, el comportamiento racional, que no es más sino el desempeño de cada persona, lo que se espera involucrar de acuerdo con la lógica, el pensamiento lógico y crítico de cada individuo, y por supuesto lo más importante, que es la estrategia que se toma en consideración, que no es más sino el conjunto de acciones, de procedimientos predeterminados para que sean analizados y para que sean cuidadosos y que eso nos permite a nosotros superar, ganar o perder en el. Bueno, de igual manera, ustedes pueden visualizar acá cuál es la importancia, cuál es la importancia de la teoría de juegos que se utiliza como estrategia de conflictos, cuáles son los campos en la economía, eh, cuáles son los beneficios, cuáles son los métodos que se analizan, por qué es útil tomar en consideración la teoría de juego, es decir, cuál es su importancia para la toma de decisiones en casos donde se trabajan con dos o más personas que deciden enfrentarse de acuerdo con sus intereses y con sus necesidades. Y otra importancia es que la teoría de juegos nos sirve a nosotros para la toma de decisiones y para esa interacción en los juegos que ya he mencionado anteriormente, un juego de ajedrez, un juego de negociación política, en un contexto militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la teoría de juegos pues, ha alcanzado un grado más, muy sofisticado, más, diría yo, como más amplio en la parte matemática y ha mostrado una gran versatilidad para la resolución de problemas. Y bueno, acá, por supuesto, ustedes pueden precisar de una manera más puntualita cuáles son los elementos que deben estar presentes en cada juego. Acá les dije, pues, una definición de cada uno, cómo son los jugadores, cómo es la acción, cómo es la información, cómo lo es la solución a los problemas, que no es más sino ese resultado en que se juntan cada una de las partes y que obtienen sus pros, sus contras, de acuerdo con los intereses personales. El equilibrio que se debe mantener es un resultado más subjetivo y que busca pues el reparto o el pago entre las partes. El pago también tiene que ver, es un elemento de la teoría del juego que los autores lo definen como la recompensa que se buscan los involucrados en ese juego y por supuesto la estrategia que es el conjunto de acciones tomadas por un jugador. Entonces, esos son los elementos que se toman en consideración, sobre todo Joe von Natch, este autor que fue el que creó la teoría de los juegos y él se basa en estos elementos. Igualmente lo refiere Castiblanco 2018, de que yo les hablé al inicio, que es el libro que ustedes van a tener allí en el aula virtual. Y bueno, aquí finalizo con estas
algunas reflexiones muy importantes de Egan Morin y de Long Byron, como él dice que en el juego siempre hay dos clases de placeres a vuestra elección, una de ganar y otra de perder. Entonces, bueno, como me identifiqué muchísimo con esta reflexión, pues quise compartirla con ustedes. De igual manera, me gusta mucho la reflexión de Egan Morin, donde él dice que el juego no solamente es un aprendizaje tal cual como una técnica o como una actitud, de cual pues también puede ser de un saber y de un hacer, que el juego es más, es un aprendizaje de la naturaleza misma de la vida que está en juego o con el azar. Bueno, entonces, esta es la información que les tenía para el día de hoy y que quise compartir con ustedes en esta primera unidad titulada Origen de la teoría de juegos. Ya para la próxima semana, pues ya veremos la segunda unidad y que ustedes allí, pues yo les dejaré un video más específico y por supuesto pues les explicaré un poco más la actividad. Entonces, bueno, aquí en la aula ustedes cuando ya la activen, pueden hacer esta tarde o mañana o el lunes que la activen, pueden visualizar el programa, pueden visualizar el plan de evaluación para los que no se para Carlos y para Ismael.